¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Guillermo Tovar, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este programa usted lo puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas como subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También le recuerdo que tiene usted varias opciones para comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, sus opiniones sobre el tema de esta tarde, y son las siguientes. Hay dos líneas telefónicas fijas, es decir, solo para recibir llamadas por ese medio, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea telefónica está también a disposición de usted para recibir sus mensajes vía WhatsApp, y su número es el 317-121-2325. También contamos con una transmisión en vivo por Facebook Live en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí recibimos también con gusto sus comentarios, ya sea directamente en la transmisión o mediante mensaje privado. Y bueno, escuchamos al inicio de esta emisión el himno agrarista con la versión de la gran Lucha Reyes, aquella cantante mexicana de la primera mitad del siglo XX. Comentábamos con nuestro invitado que es una versión cercana cronológicamente al movimiento agrarista, así que por eso es que la elegimos para hoy. Hoy tenemos para vestir musicalmente este programa, esta emisión, varias canciones de la época, bueno, si no de la época, sí del movimiento agrarista, relacionadas con el agrarismo, porque el tema de hoy es el rodeo, primer pueblo agrarista, origen y evolución, de lo que nos va a hablar nuestro invitado de hoy, el doctor Irineo Martínez Barragán. Doctor, bienvenido al Árbol de Atenea. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos, aquí con mucho gusto y a la orden. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Y bueno, este tema, este trabajo de la historia del rodeo, su nacimiento a partir del movimiento agrarista, lo presentó nuestro invitado en la sesión académica de nuestro capítulo correspondiente al mes de junio, que celebramos el pasado sábado, precisamente allí en el rodeo. Y bueno, doctor, nos hablaba usted, nos da un panorama de la historia del rodeo, una historia de un poco más de 100 años, tomando en cuenta sus antecedentes en el cabrito, y pues está íntimamente ligado con este movimiento del agrarismo, el nacimiento y el desarrollo del rodeo. Pero antes de entrar en materia, coméntenos el origen, pero de este trabajo que usted está realizando, ¿por qué fijarse en la historia del rodeo en particular, y por qué en este formato en el que usted nos lo mostró, muy tendiente a la microhistoria? Sí, bueno, pues gracias por invitarme. Bueno, ahora no tengo nada que hacer y pues uno se anda buscando trabajos, ¿no? La macro geografía, la macrohistoria, la macro sociología, pues está, si no suficientemente trabajada, pues está muy trabajada. Y entonces hay una cantidad de personajes y lugares que no aparecen en el mapa y que no aparecen en el escenario. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hablando de personajes, tenemos personajes, Miguel Hidalgo, Morelos, aquí en la región, pues, Marcelino García Barragán, etc., que están más o menos trabajados, no suficientemente trabajados. Pero para mí, bueno, hay muchos héroes de la vida cotidiana que ni en el mundo se los hace, ¿no? Y entonces estoy en esa idea, digo, obviamente
voy a poder trabajar 2 o 3 casos, y uno de ellos es el rodeo. El rodeo es un pueblo, según el censo, aparece en 1940, pero tiene un largo antecedente. Y pues pareciera que no tiene relevancia, pero cuando hablamos y nos introducimos en esas entrañas, pues tiene mucha relevancia. Yo la verdad es que, pensé, ¿quién conoce el rodeo? Y yo creí conocer el rodeo, pero cuando me estoy introduciendo en él, la verdad es que ignoro muchísimo del rodeo. Entonces uno suele pasar por algún lugar y dice, es que yo ya conocí tal lugar. Pues pues no, yo por ahí pasé una vez, o yo conocí a cierto personaje, ¿no? Y pues lo saludé una vez. Entonces, yo creo que todos los lugares, ahorita que hablo de lugares y un poco para poner en contexto, a principios de este siglo, cuando aparece el internet y se pueden hacer transacciones y comunicarse y conocer lo que está sucediendo en China, conocerlo en el instante acá en México, apareció toda una teoría de los no lugares. O sea, ya no importaba dónde estuviera para poder hacer una multitud de cosas. Los no lugares. Entonces ya. Pero afortunadamente eso dejó de trascender, porque sí importan los lugares. No es lo mismo vivir en el rodeo que vivir en Autlán, o vivir en Guadalajara, o en París. Entonces, todo es un microcosmos. Todo. ¿Y de dónde surge? Bueno, yo ya tenía intereses desde que escribí mi libro, desde que hice mi tesis de maestría, que se llamó algo así como De la lucha por la tierra a las carteras vencidas, que era un poco el proceso agrario del Valle de Autlán el Grullo, de Casimiro Castillo a Maximiano Barbosa. Sobre eso fue mi tesis de maestría, y entonces cuando yo me empecé a introducir más, pero en la academia uno no se puede permitir un montón de cosas, ¿no? Tiene que sujetarse a un rigor académico, a un rigor científico, que lo acota uno mucho, y a veces no puede uno rescatar la esencia tal cual de los lugares, los dichos, una serie de cosas. Los antropólogos sí se dan esas libertades, pero luego es muy complicado en la academia. Y ahora que uno ya no tiene esas ataduras, que ya, perdón por la expresión, pero me da lo pirindongo, si cito o no cito, no, lo importante es transmitir el hecho, es que me pongo a estudiar este tipo de cosas que no son clásicas de la academia, al menos de la geografía, ¿no? Y no he soltado la hebra, aunque pues sigo en otras cosas, ¿no? ¿Por qué entré a este asunto? ¿Cómo es que entro yo? ¿O cómo lo planteo, mejor dicho? Primero es un contexto general. Luego, que rescato de los testimonios de gente que ya no vive, o de los viejos. Que eso afortunadamente lo rescaté cuando hacía mi tesis de maestría, y que por ahí los tengo. Dos, mis vivencias del rodeo. Uh-huh. Yo viví, de que tengo conciencia por ahí de los 7, 8 años, al tiempo que me fui a Guadalajara. Entonces, periodo de más o menos 1967, 68 a los 80s, ¿no? Más o menos una década. Y luego después, esporádicamente, y yo decía, bueno, es que yo conozco el rodeo, yo soy del rodeo. Pues, metiéndome en las entrañas, resulta que no conozco el rodeo. Hay muchísimos elementos que desconozco, ¿no? Tiene unos flechazos de cosas, ¿no? Y entonces ahora me estoy introduciendo en eso, y la verdad es que me complace mucho hacer eso. Es complejo entrar a esas entrañas y tratar de desenmarañarlo,
y tratar, más que hacer una historia, es hacer un cuento. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy escribiendo para mis paisanos que no tienen hábito de leer. Yo antes escribía para la academia y que me dieran una constancia de que publiqué un artículo, un libro, de que di una conferencia, y entonces para leernos entre nosotros, ¿no? Ujú. Y ahora pues escribo para mis paisanos que no suelen leer. Bien, con este comentario, doctor, nos vamos al primer corte, ya estamos al primer cuarto de esta hora y regresamos en un par de minutos para profundizar en este trabajo sobre el rodeo, el primer pueblo agrarista de la región. Regresamos.
escuchamos fue el Mariachi San José tocando la canción Los Agraristas. Es un son. Ajá, el son de los el agraristas. son de los agraristas, que es otro de los ejemplos musicales que tenemos hoy de esa época de principios del siglo XX en nuestro país, que se caracterizó por la lucha por la posesión de la tierra. Y bueno, esto porque hoy tenemos como invitado al doctor Irineo Martínez Barragán, muy conocido por todo. Quien nos está escuchando sabe quién es Irineo Martínez Barragán, pero les comento, es geógrafo, que para ir dando un antecedente de quién es, y es socio de la Benemérita. Y hoy estamos hablando sobre un trabajo que él nos presentó en la sesión académica de junio, sobre el rodeo como primer pueblo agrarista del Valle de Autlán, su origen y evolución. En el primer bloque, doctor, nos hablaba algunos antecedentes, o nos apuntaba algunos objetivos de por qué, por qué elige este tema o por qué hablar del rodeo. Y sobre todo una cosa que me interesa que profundicemos un poco es hacia quién va dirigido. Yo le quería preguntar eso, pero usted se adelantó, ya nos dijo que va dirigido a sus paisanos. Cuando dice esto, ¿se refiere a los habitantes del rodeo, a los habitantes del valle, del municipio de Autlán, o simplemente a quien quisiera acercarse a conocer esta historia? Sí. Mire, un reto que me planteé toda la vida es escribir para cualquier tipo de público. Y con esa intención la hago. Finalmente todo elemento puede tener una generalización. Y un lugar como el rodeo, vinculado a un proceso agrarista, puede generalizarse hacia otros lugares y puede ser de interés para mucha gente, ¿sí? Hay trabajos sobre el agrarismo, hay muchos trabajos sobre el agrarismo y algunos pueblos que surgieron sobre el agrarismo. Mi director de tesis de maestría un día me dijo, oye, ¿ya conoces este trabajo de Naranja, no sé qué, un pueblo que se llama Naranja? Y era sobre el proceso de reparto agrario, y no, lo leí, dice, léelo y te va a interesar. Entonces sí hay muchos elementos, y entonces el estudio del rodeo va a abonar a ese conocimiento del agrarismo. En México, para mí, bueno, es el movimiento del siglo XX, inició en 1900, bueno, con la ley del 6 de enero de 1915, que la enarboló Venustiano Carranza, la escribió Luis Cabrera, de ahí se tomó el artículo 27 constitucional de 1917, y la impulsó mucho Emiliano Zapata. Mi padre me contaba que aquí andaban pasquines, o sea, boletines respecto de impulsar la reforma agraria, y pues la gente que sabía leer, y uno de ellos era Casimiro Castillo, sabía leer, y entonces se reunían a leerlos, y entonces empieza a generar ese movimiento de por ahí del 18, ¿no? Usted conoce bien, escrito sobre el sindicato de agricultores pobres de Autlán, y se empiezan a juntar, y ahí empieza a surgir la idea. Luego, yo siempre he dicho que yo creo que los héroes no nacen, se hacen a partir de una circunstancia. José Ortega y Gasset decía, el hombre es él y su circunstancia, ¿no? Y entonces cuando descubren a estos movimientos agraristas de lucha por la tierra, pues se van, huyen, ¿no? Se van y los empiezan a perseguir, pero lo bueno para ellos es que se subleva Adolfo de la Huerta, y entonces el gobierno estatal requiere de fuerzas vivas, y ahí es donde Casimiro Castillo digamos, toma legitimidad, ¿no? Y toma poder. Entonces van a luchar casi 2 años, poco más de un año, anduvieron por Ameca, por Sayula, combatiendo, y cuando regresan, les dicen que regresen las armas, dicen, no,
danos la tierra, te las cambiamos por las armas, ¿no? Entonces, estas cosas que poco a poco se han venido acumulando en mi saber, en mi conocimiento, pero que es información de mucha gente, leyéndolo a usted, escuchando a otras gentes, es que yo me he propuesto a que transmitir, dejar un testimonio para mi rancho, pero que además, como digo, puede ser genérico. Y más que una historia, quiero generar una serie de cuentos. Porque quiero que lo lean y no sé si logre ilustrarlo. Porque quisiera ilustrarlo, por un lado ilustrarlo con imágenes, porque pues a la gente en general les llama mucho. Habemos gente que leemos libros de corrido, ¿no? Pero, pero mucha gente no. Entonces una ilustración, una foto llama mucho la atención, ¿no? Que esté ahí la familia, que estén aquellas gentes ancestrales, ¿no? Y por otro lado, me gustaría incluirle ahí algunos testimonios ya muy concretos de ciertas gentes que cuenten sobre esa realidad, su propia realidad. No es mi realidad, es la realidad colectiva. Es relativamente fácil contar mi dicho, relativamente fácil. El asunto es, ¿cómo hago para conciliar esa realidad colectiva? Ujú. Porque nunca son las mismas, aunque hablemos del mismo lugar, nunca son las mismas. Bueno, usted fue testigo el sábado, que se levanta mi hija y dice, a ver, tú no dijiste esto, ese no fue el rodeo que yo viví, o al menos el rodeo que a mí me genera significado. Pero o sea, yo venía al rodeo y entonces me paseaba en el jetón, bueno, era el caballo que tenían en ese tiempo, caballo muy mansito, que con toda confianza dejamos a los chiquillos subirse e ir a galopar por ahí. Entonces empieza a contar su vivencia, ¿no? ¿Cómo le hago para rescatar esa serie de vivencias? Porque no es la vivencia de una época y de otra, es la vivencia de una época y de otra, pero desde una perspectiva y de otra. Entonces, ¿y cómo le hago para que eso genere interés? Sí, sí, es una cosa muy compleja. Sin embargo, bueno, se trata quizás de una obra casi coral, ¿no? De reunir varias voces que entre todas sean capaces de reflejar si no la totalidad de la identidad, de la cultura del rodeo, sí un panorama muy, muy general. Sí, nunca lo vamos a lograr, tener la Claro. realidad completa, pero sí generar un cuento que pueda contar esas vivencias, más que vidas, vivencias. Ajá. Muy bien. Nos vamos, doctor, al segundo corte. Ya estamos a la mitad de esta emisión. Regresamos en un par de minutos.
licor, dicen. Muy bien, mientras escuchamos a don Ignacio López Tarso, no cantando, pero narrando el corrido del agrarista, estamos de regreso a esta emisión de El Árbol de Atenea, que es el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Y hoy tenemos como invitado aquí en cabina al doctor Irineo Martínez Barragán, quien nos está comentando su trabajo, que está en desarrollo, sobre el rodeo, primer pueblo agrarista, origen y evolución. Y bueno, antes de continuar, doctor, tenemos algunas comunicaciones de la gente que nos escucha. Germán Santana, por ejemplo, manda saludos para todos en cabina. Saludo para Germán. También Teresa Vázquez dice, mucho gusto escuchar tan interesante programa. Saludos para el doctor Irineo y para Memo, también para los que hacen posible que esto suceda. Muchas gracias por su comentario y un saludo también para Teresa Vázquez. Y bueno, estamos de vuelta, doctor, y bueno, ya sabemos hacia quién va dirigido este trabajo y ciertas características que usted le quisiera imprimir, esto de incluir varias voces, varias perspectivas de lo que es el rodeo y lo que ha sido su desarrollo. Y una cuestión, doctor, también lo comentábamos un poco fuera del aire, es así tengo esta perspectiva, no sé si sea la correcta. Todavía hasta la generación anterior a la mía había una polarización, si se le puede llamar así, sobre la imagen o la visión que se tenía de esta época del agrarismo. Había desde los que repudiaban por completo a los agraristas hasta los que estaban completamente de acuerdo con ellos y viceversa, con la clase de los propietarios anteriores a los ejidatarios. Entonces hay esta polarización. Todavía escucho muchos comentarios así, o los odias o los amas, tanto a un bando como al otro. En estos días entre la generación actual, digamos, los adultos jóvenes, ¿todavía existe esta visión o ya está mucho más, digamos, superado este tipo de polarización? Yo creo que está superado porque ya no... Bueno, primero hace mucho tiempo del agrarismo en Autlán. Las tierras para repartir en Autlán se agotaron ahí en los 40s. Digo, con Lázaro Cárdenas prácticamente se repartió la tierra que se podía repartir legalmente. Luego después vino el reparto en la costa, ¿no? Que se llamó, muchos de ellos, los pueblos que ya están establecidos, pero luego se generó, todavía en los 60s, en los 70s estaba repartiendo tierra a lo que le llamaron nuevos centros de población ejidal, donde primero se creaba el ejido y luego se establecían los asentamientos humanos, sí, ¿no? Entonces allá pues sí había terratenientes, pero no había gente, había las grandes propiedades, pero no había la gente. Allá no se siguió matando gente por eso, ¿no? Pero aquí en los 40 estamos hablando de hace 60 años que la lucha agrarista más o menos se agotó. Los resentimientos pues tuvieron que pasar algún tiempo para que se empezaran a borrar. Pero luego con la contrarreforma agraria en 1992 de Carlos Salinas de Gortari, estoy hablando de hace 30 años, 30 y algo de años, pues la propiedad agraria pasa a ser lo que le llamaron dominio pleno, pequeña propiedad. Casi pequeña propiedad, ¿no? Entonces te puedes desagregar del ejido y convertir tu parcela en una pequeña propiedad. Entonces eso ha venido diluyendo, digamos, esa polarización que había entre las gentes. Tiene sus ventajas seguir siendo miembro del ejido. Hay quien vende la tierra, pero no se deshace de ser miembro de un ejido, ¿no? La tierra ya se puede vender legalmente, hasta antes del 92 no se podía vender legalmente. Entonces, digamos, se homologó un poco esto. Yo no sé si para bien o para mal.
yo escribí en mi tesis de maestría que si bien el reparto agrario no había generado riqueza, porque, bueno, un poco respondiendo a los ricos y a los opositores de este movimiento, yo fui un pro, o sea, yo creo que el movimiento agrario fue muy bueno para el país, muy benéfico, un poco estandarizó las formas de vida, ¿no? En cuanto a riqueza, ya no había aquellos grandes propietarios de la tierra y los totalmente, pues, casi esclavos, ¿no? Que los mantenían sobreviviendo. Yo sí, un poco por influencia de mi padre vivió todo ese proceso, pero yo creo que eso borró, ya con el tiempo se ha venido borrando esas polarizaciones. En el rodeo no hubo tanta polarización porque prácticamente toda la gente era o bien ejidatarios primero de Autlán y luego el ejido de la Herradura, que es el ejido más cercano, que está inmediato al rodeo. Hay una cerca de piedra que lo separa. En el 39 se dotó ese ejido y se avecindaron mucha gente ahí. Y en el 30 a Huacapán. Entonces fue gente que se fue avecindando por cercanía a su parcela, ¿no? Yo no sé si haya otro motivo que les haya gustado vivir más en el rodeo. Era un pueblo amistoso. Había pueblos, lo platicamos también hace ratito, había pueblos violentos. Yo no sé si era cuestión genética, porque el rodeo tiene un origen de avecindamiento posagrarista, post-reparto de la tierra. O sea, no se violentó, sino que esos se avecindaron ahí, mientras que Huacapán, el pueblo luchó por la tierra, ahí mismo, dentro de la hacienda. Y se quedaron con la tierra, pero también se quedaron con el casco de la hacienda, cuando la ley eso no lo permitía. La ley decía que el hacendado tenía derecho a conservar el casco de la hacienda, y no me acuerdo bien si eran 200 hectáreas de riego de primera calidad para el hacendado, y todo lo demás debía de ser afectado, todo lo demás. Y Huacapán no conservó nada, todo el mundo se tuvo que ir, Carlos Valencia y toda la familia se tuvo que salir de Huacapán, de lo violento que fue. Entonces eso generaba pues una condición de antagonismo, y yo no sé, Huacapán en mi infancia, en mi juventud, era un pueblo que no podíamos visitar por lo violento que era, y ahora es muy amistoso, la verdad, sí. Ahora es muy amistoso. Quizás con el tiempo le bajaron a esto, pero el rodeo no. El rodeo, yo me acuerdo, sí oía comentarios que decían, es que vamos al rodeo, nos gusta ir al rodeo, a las fiestas taurinas, y iba mucha gente de fuera. De hecho, la fiesta la hacía la gente de fuera, porque llegaba mucha gente, se llenaba de camionetas ahí, alrededor del corral, y les digo, había reinas y manolas, no, aquello parecía de un pueblo grande, ¿no? Cuando Autlán en los 90s llegó a tener 470 habitantes, cuando más, pero era muy amistoso, le gustaba mucho. Otro pueblo que era amistoso era Lagunillas, pero quizás eso era un atractivo importante del rodeo, esa amistad y esa confluencia de ejidatarios de Autlán, de Huacapán y de la Herradura. Ahí básicamente había ejidatarios de esos pueblos, ¿no? De esos ejidos. Sí, y bueno, ya entrando un poco más en el trabajo, en lo que usted nos expuso el sábado pasado, ahí nos da usted un recorrido por tanto cronológico por el rodeo, porque nos habla desde el primer asentamiento, teniendo como una especie de eje la Tarjea famosa, y pues un desarrollo en el tiempo con crecimiento y luego un decaimiento de la población, pero también un recorrido geográfico, nos lleva por todas las calles del rodeo, nos habla de quién vivió en tal domicilio y dónde estaba la cantina, dónde estaba la tienda, etcétera. Entonces nos
efectivamente no se trata propiamente de una historia nada más del rodeo, sino en general un panorama de la identidad, de la cultura de ese lugar, ¿no? Es algo mucho más general que solamente la historia de ese pueblo. Mire, si quiere, Guillermo, como ya estamos en el tiempo, le contesto ahorita que regresemos. Vamos de una vez al corte. Bien, ahí estamos escuchando el corrido de Emiliano Zapata en la voz de don Antonio Aguilar. Es ya la última pieza de esta emisión, que está dedicada a el rodeo, primer pueblo agrarista, origen y evolución, que es un trabajo en evolución, valga la redundancia todavía, que de nuestro invitado, el doctor Irineo Martínez Barragán, quien está haciendo esta investigación sobre la evolución del rodeo, la Agencia Municipal del Rodeo actualmente de Autlán. Bueno, tenemos más comentarios, doctor. Agustín Godoy nos manda mensaje que dice: qué interesante tema, felicidades doctor Irineo por el sentido histórico y saludos para ambos. Muchas gracias, Agustín. Y también Manuel Vargas dice: mis bisabuelos fueron Inocencio Pelayo y Altagracia Andrade, y mis abuelos Porfirio Martínez y Mercedes Pelayo de El Rodeo. Sí, no tengo el gusto, pero creo que me escribió ahí en el Face y pensaba contestarle, nada más que han dado medio lentón. Sí, y me interesa conocer a todo este tipo de gente, porque digo, en la medida de lo posible, quiero incluir el mayor número de voces posibles. Uh-huh. Decía Guillermo, un sentido más o menos coral al trabajo. Creo que yo, sin ánimo de presunción, pues he agarrado cierta habilidad en la escritura. Mucha gente, todo mundo, mejor dicho, más que mucha, tiene algo que contar,
pero a veces no sabe cómo escribirlo, sí cómo contarlo, y un poco es la idea, ¿no? Recoger múltiples voces y que la gente se vea reflejado ahí en la medida de las posibilidades. Decía Guillermo o preguntaba Guillermo en el cierre del bloque pasado, que bueno, hacía como un recorrido geográfico del rancho. Y entonces sí, yo empiezo a recordar, y luego la gente me empieza a completar, ¿no? De dónde vivía cada quien y cuál era el perfil de la gente. Y sí, me acuerdo, pues las 3 tienditas que había, quién tenía vehículo, dónde vivía cada quien, cómo era cada quien, los viejos que apenas me recuerdo en sueños de ellos, y de otros que me tocó vivir, por ejemplo, don Chencho Pelayo, que tiene su calle ahí en el rodeo. Inocencio Pelayo, la calle que cierra en la Tarjea, sí. y que va hasta el Rincón del Cabrito, y que divide lo que sería el rodeo del Cabrito, que no es lo mismo el Rincón del Cabrito, que el Cabrito, que el rodeo. Me decían, y yo alcancé a ver unas como cimientos en el mirador, en la parcela de Víctor Bonal, que heredó Chico Bonal, Francisco Bonal, unos pilares de la hacienda del Mirador, pero yo nada más vi esos como especie de cimientos, no, me decían que ahí también vivió gente. Cuando las Guardias Blancas desalojaron el rodeo, porque la ley decía que para poder pedir ejido había que ser un pueblo establecido y tenía su definición, entonces si no estaba establecido, y quién daba el primer criterio para saber si estaba establecido o no, pues era el censo, y si el censo no reportaba habitantes, pues no se podía repartir tierra, ¿verdad? Entonces, el pueblo del Cabrito reunía las condiciones de ser un pueblo para solicitar ejido, y pues lo desaparecieron, ¿no? Entonces, pues sí, estaba ahí, el más cercano era el Cabrito, perdón. Luego mi hermano el mayor, que siempre me corrige la plana, nomás porque es 20 años mayor que yo, entonces él cree saber mucho, pues sí, de su época, ¿no? Porque luego él se fue a Moscú y se perdió mucho más rápido de esa condición de desarrollo del rancho. No, mira, el Cabrito que estaba acá, pues más o menos ahí estaba, de la calle de Inocencio Pelayo hacia arriba, era el Cabrito, ¿no? Más o menos pegado al Ojo de Agua, ¿no? Y a don Chencho, a Inocencio Pelayo, yo lo conocí ya viejito, me acuerdo como en sueños de su esposa, pero un hombre que diario andaba en un burrito. Cada persona tiene personaje, válgame la redundancia, y el señor le daba mucho trabajo caminar, y entonces siempre casi se metía hasta su casa en burrito, y ahí andaba, ¿no? Don Chencho Pelayo. Don Chencho Pelayo se avecindó al rancho por ahí en los 40s, porque al principio no querían admitir gente en el rancho que no fuera del ejido de Autlán. Entonces, que se avecindaran ahí gente de Ahuacapán y del ejido de Ahuacapán y del ejido de la Herradura, fue después de los 40. Mi padre después de los 40 también se avecindó ahí en el rancho, en el rodeo. Entonces, sí, cada una, pero me estoy acordando, y luego, esa es una cosa complicada, que luego lo estoy confrontando con gente que sí se acuerda de los nombres y de los lugares exactos donde vivían. Hay muchos que los tengo perdidos todavía. Me estoy acordando y los estoy tratando de documentar. La otra parte es cómo los escribo, para no ser repetitivo, para no ser monótono, para no ser, decir, ya me hartó esta chingadera, perdón por la expresión, pero es más o menos en eso estoy. Y sí, es un pueblito muy chiquito, con 3 calles norte-sur, este-oeste, y 5 calles norte-sur. Es todo lo que tiene, muy cortitas.
lotes muy grandes de 30 por 30 los lotes originales eran de 30 por 30, y si se fija es una traza urbana muy regular. Sí. Mi padre platicaba que cuando finalmente le autorizaron a sentarse, porque él tuvo que venir al ejido de Autlán y decirles, yo necesito que me den permiso, porque la gente del rancho no lo admitía. Entonces, alguien me dijo, Raúl, un paisano, ya de los viejos, dice, tu papá fue el primero que consiguió un permiso escrito para establecerse en el rancho. ¿Sí? Porque tuvo que venir al ejido de Autlán a solicitar, porque no lo dejaban en el rancho establecerse, porque no era del ejido de Autlán, era del ejido de la Herradura. Entonces, todo eso, pues algunas cosas hacen falta trabajarlas, o muchas, mejor dicho. Pero a mí me trae muy gratos recuerdos, por ejemplo, eso de que hubiera un altoparlante, de que tocaban ahí, en las racadas y las botas de charro y todo eso, a todo pulmón, y entonces yo andaba desensacatando ya la milpa en el potrero y decía, ay, estaba chiquillo, ¿verdad? Pero de todas maneras se me antojaba ir a estar en el bullicio de la música, y echando alcohol y pagando música, etcétera, y tenía que andar en el potrero en lugar y yo andando en el potrero. Por eso en mi tesis de maestría escribí que yo era un prófugo de la parcela ejidal. Yo no era para estar en el potrero, no era. Luego, en Semana Santa, que era, en aquel tiempo se sembraban muchos cuamiles, entonces había que desmontar, y me llevaban a desmontar, y mi hermano mayor, el Pirriche, 10 años mayor que yo, me decía joteretito de escuela, porque se me ampollaban las manos. Al tercer día yo ya traía ensangrentadas mis manos, y después, pues con la yema de los dedos trataba de partir la leña, tumbar los árboles, y pues no, pues tú eres un joteretito de escuela, no sabes trabajar, no podía. Entonces, no, pélate, y me fui a Guadalajara. Yo me fui a Guadalajara un semestre antes de que abrieran la Facultad de Agronomía aquí en Autlán. Y me la pensé, me regreso a Autlán, no me regreso, me la pensé un rato, yo había estudiado ya el primer semestre de geografía, y dije, no, pues aquí me aguanto, me atoro, pero era para mí muy complicado, cuando yo platico mis hazañas, sobre todo allá en Guadalajara platicaba mis hazañas para estudiar el resto de la primaria, la secundaria y la prepa, me decían, Irineo, ¿te gustaba mucho estudiar? Le digo, no me gustaba el trabajo del potrero, no, era muy complicado. Perdón, pero sí, yo huí de esas cosas. Del trabajo pesadísimo del campo bajo el sol. Así es. Y bueno, doctor, se nos acaba el tiempo, le agradezco mucho el haber aceptado la invitación para estar aquí en el Árbol de Atenea esta noche. Le agradezco mucho a usted, Guillermo, y a todos los de la radio que me hayan invitado a estar acá a contar mis cuentos. Más o menos en un año estaremos aquí comentando ya su publicación. Espero que sí, ya dijo el maestro Nava que Juan Rulfo duró 10 años para escribir sus cuentos, a ver, en fin. Vamos a ver, ya dijimos un plazo, más o menos un año. Así será. Y bueno, le agradezco de nuevo, doctor. Gracias también, desde luego, a todo el equipo de Radio Universidad, pero sobre todo a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muy buenas noches.